Bienvenidos al segundo capítulo de Neomaceta, su podcast que, aunque no es de botánica, le enseña que no solo existen rosas y margaritas, sino que hay infinitas flores, todas igualmente hermosas. Soy Trinitaria, su locutor temporal, y nos acompañan Cáñamo Legalícenme, porfis. y Sandía, Hola, buenas. sus locutores igualmente breves y esclavos del tiempo. Bueno, creo que podemos iniciar dando definiciones concretas de qué es sexo, qué es género, digamos, para entablar la conversación. Bueno, creo que voy a empezar con el sexo, digamos. Yo definiría sexo como, digamos, esta característica biológica que se da por los cromosomas X y Y. Dependiendo de la cantidad de cromosomas X y Y, se darán diferentes, digamos, condiciones para que generes o sexo femenino o sexo masculino, quitando las, digamos, posibles mutaciones que se puedan tener y los distintos, digamos, síndromes que se puedan desarrollar. Pero en síntesis es eso. Ahora, muchachos, ¿qué es género? El género entonces sería como, ¿cómo decirlo? Las características que una sociedad o un cierto grupo de personas acuña a los individuos para diferenciarlos entre hombres o mujeres o distintas características aparte. Cabe Vale. resaltar que esto puede variar en el futuro, pues cuando una persona crece, puede, o es mayor, puede escoger de qué género ser parte. Ahí es donde viene todo lo de la comunidad LGTBI, lo cual vamos a hablar en este capítulo. Vale, entonces se va construyendo, pero entonces si se va construyendo no dependería de la crianza, y si depende de la crianza no dependería, digamos, de la educación de los padres y por tanto de la sociedad en la que se vive. Sí, o sea, el género en un principio va instituido o va, ¿cómo se dice?, controlado por la sociedad o la educación de que se tenga. Pero Ok. con el avance, o sea, con el avance del tiempo, cuando la persona crece, toma su propia independencia, lo cual provoca que escoja el género al que quiera ser parte. Claro, la maduración o conciencia crítica o como quiera decírsele. Ok, entonces sexo y género como tal, o sea, la característica que tengas en el momento de tu nacimiento, ¿sí? Dada por el azar, es diferente completamente a básicamente lo que se te, o como tú te denomines, digamos. Pero eso no entraría más en la identidad sexual, ¿no? Digamos. Pues yo pienso que sí, o sea, es que todo es contra hiper mega relacionado, porque como ya llevo diciendo, con la maduración, como dijo mi compañero Cáñamo, se viene nuestras elecciones, o sea, cuando nosotros crecemos, escogemos qué queremos ser. O sea, vendríamos a generar mientras crecemos nuestra identidad y con eso nuestra identidad sexual, ¿cierto? Eso sería la identidad sexual. Pero entonces el Ok. género, lo que yo decía antes, es lo que refiere a lo que acuña la sociedad hacia el individuo respecto a sus características, ¿sí? O sea, el género iría directamente conectado con la moral de una población. Exacto, por ahí va eso. La Ok. identidad sexual es lo que refería mi amigo Sandía, sobre el individuo. Bueno, y entonces, ¿qué sería la atracción sexual, digamos? O sea, sería esa atracción que uno siente por una persona, o en algunos casos hasta por algunos objetos, variando Vendría, la situación. ok, sí, o sea, vendría a darse por los gustos carnales que uno desarrolle, ¿cierto? Sí, exacto. O sea que es algo mucho más individual, digamos, a la par de la identidad sexual. Bueno, aunque yo no diría eso realmente, pero digamos que la atracción sexual en este caso sí vendría a ser individual. Tiene completa Individual, razón. pero vendría a ser como individual, pero es necesario un colectivo para que este pueda presentarse, ¿sí? Claro, Porque la identidad sexual no se puede dar si yo estoy solo en el claro, o sea, mundo, obviamente. igual, Muy poco se probable. entiende, Sí, estoy solo, claro, tipo. sí, se entiende Claro, que pues estamos hablando de seres humanos y pues como seres humanos tenemos que vivir en comunidad porque si no pues nos morimos, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos del individuo, digamos que estamos hablando de un individuo dentro de la sociedad, ¿cierto? sí, claro. Exacto. Y pues si Entonces, estoy solo, la de Vladimir. Claro, ok, o puro cáñamo, entonces, ¿no?
Ent- Entonces, gracias por esas aclaraciones, muchachos. Buenos consejos de vida. Ok, entonces, para concluir con esta pequeña introducción, para darle paso a las otras flores que no son rosas ni margaritas, entonces creo que podríamos dejar conceptos claros. Sexo vendría a ser esa característica, digamos, fisiológica y, bueno, sí, del organismo, digamos, que sea al momento de tu nacimiento y está determinado por los cromosomas X y Y, cromosomas sexuales, ¿sí? Que sean al momento en que tú te creas, ¿sí? Entonces es algo independiente del individuo, ¿verdad? Como la Sí, propia así vida. es. Depende de Diosito como lo quiera hacer. Exacto. Ok, ok. Luego está el género, que el género vendría a ser, digamos, estas identidades o estas características que comprenderían a una sociedad determinada, por lo que están comprendidas en una moral y varían dependiendo del lugar y tiempo en el que te encuentres, ¿sí? Entonces, yo creo que a partir de ahí podríamos entender, por ejemplo, que en muchas partes de Latinoamérica y en otras partes del mundo, el machismo esté mucho más latente que en lugares más progresistas como pueden ser países de Europa, por ejemplo. ¿Sí? Sí, claro. Exacto. Como Alemania Ahora, e Irlanda. exacto. Ahora, la identidad sexual, ¿ok? La identidad sexual vendría a ser como la construcción que hace el individuo con referencia pues a su sexo, a lo que se considera a Y sí a sus mismo. gustos. Hace parte, sí, y bueno, y además está relacionado con la preferencia sexual. Exacto. ¿Cierto? Entonces vendría la identidad sexual y la atracción sexual vendrían a ser construcciones del individuo cuando se va desarrollando y digamos que sus hormonas se comienzan a enloquecer y pasa la pubertad y esas cosas tan interesantes y dulces que le pasa a toda persona, ¿Qué nos ¿cierto? pasa? Listo. Entonces, si la identidad sexual y la atracción sexual son cosas individuales, si son cosas individuales de cada persona, entonces, y en base a que cada persona es libre de decidir bajo su cuerpo, ¿cierto? Porque viva la individualidad, porque si no, sí, digamos que se convertiría en algo más complicado, la cuestión de la comunidad. Entonces, en base a que la identidad sexual y la atracción sexual o preferencia sexual son cosas independientes del lugar donde el individuo esté metido, podríamos decir entonces que no es un poco egoísta y un poco extraño hasta cierto punto que en ciertas sociedades y en ciertos tiempos, en esas mismas sociedades, se hayan desarrollado, digamos, actos de discriminación contra ciertos colectivos. Guiño, guiño. Guiño, guiño. Guiño bastante fuerte. Ok. Entonces, habiendo estas aclaraciones, creo que podemos empezar diciendo qué viene a consistir la comunidad LGBT más. Ok, voy a darles una pequeña definición. Bueno, digamos que la comunidad LGBT más comprende un colectivo de personas que no hacen parte, digamos, del canon de género heterosexual, ¿sí? Que pues, digamos que en Mujer, toda la hombre. historia ha sido mujer-hombre, binario que dicen a veces, que digamos que ha estado presente y pues es bastante más, bueno, no es, digamos que prevalece más en la sociedad que otras, digamos, Y preferencias. claro, O más sea que, biológico que otra cosa. ok, sí, es más biológico que otra cosa, ¿cierto? Y bueno, el término LGBT, para los que no saben, fue acuñado durante los años 90 y pues gracias a que esta comunidad, digamos, es tan amplia y tan diversa y en sí misma representa como tal un símbolo de diversidad e inclusión, pues con el paso del tiempo distintos, digamos, colectivos de personas, distintos colectivos de personas con distintos géneros, ¿sí? Cada uno más curioso y hermoso que el anterior, digamos, se van uniendo y de ahí que vayan agregando, digamos, letras a este acrónimo y de ahí también va el uso del símbolo más para no tener que demorarse unos 15 minutos repitiendo todos los colectivos que los unen. ¿Sí? Ok. Entonces, digamos, ¿por dónde podemos empezar, muchachos? Podríamos hablar un poquito de la historia del grupo, sobre la discriminación, o hablar sobre la historia o el surgimiento de lo que viene a ser la identidad Esta, no esta, hetero. esta comunidad ha venido peleando desde hace ya bastante tiempo. Y si no estoy mal, todo empezó en un pequeño barrio de Estados Unidos. No me acuerdo exactamente la ubicación, perdón, a la mía. Pero desde ahí es donde empieza la lucha, porque
que estas personas o esta comunidad busca por defender y darse como a resaltar sobre la sociedad. ¿En qué año fue eso, Sandía? No sé, perdón. Sandía, ¿y no Esto, tendrás el dato que ¿Por fue? qué por qué me los corrige así, mano? ¿yo? O sea, Sandía, ¿y no Mal. nos podrías dar como el dato que fue detonante para que se surgiera esta comunidad? O Sí, ya no más, tenemos Que que surgiera, digamos, la lucha de esta comunidad. lucharlo, que se volvieran camaradas. ¿lo saben? ¿Saben cómo fue el proceso de el O al primer menos momento el de hecho que, activismo? como al menos mencionó lo que haya sido detonante, ¿saben? Pues, No, pues, Google, no, ¿Lo saben o lo digo? tú dilo, Gina, por dilo. Pues fue, si no estoy mal, en Nueva York, pero sé que es en Estados Unidos, y lo que pasa es que la policía y todos los organismos gubernamentales de la época no estaban de acuerdo pues con los claro. transexuales ni los gays, incluso los metían a la cárcel porque sí, y habían leyes incluso que decían que los gays tenían que estar pues encarcelados o en clínicas mentales para que les ayudaran con esa enfermedad, entre comillas, porque realmente pues ya sabemos que no es una enfermedad, sí, o sino sea, una decisión. Hay pues hasta un que, Y capítulo, hay un capítulo de La Rosa de Guadalupe de eso. sí, y lo que pasó fue que a los bares incluso no les daban, a los bares que les gusta, que dejaban a las personas gays y trans entrar, no les daban el permiso las policías, entonces era muy difícil que ellos pudieran como convocarse. Sí, por eso es Entonces, que habían bares gays y todo eso, en varios libros se sí, disputaron. o pero sea, que entonces digamos, no tenían el permiso. Entonces lo que hicieron fue, tenían un bar súper clandestino, chiquitito, en las que podían estar allá tranquilamente. Y en esas llegó un retén gigante de la policía, los obligó a salir, los empezó a tocar, a manipular de una manera súper indecente. Entonces, pues varios de esos transexuales eran hombres muy fuertes, muy grandes, y los pobres policías con sus macanas no lograron, entonces ellos los sacaron a la fuerza, los trans y los gays los sacaron a la fuerza, los empezaron a golpear porque ellos obviamente se habían estado como reprimiendo mucho y llegó un poco, no, o sea, fue súper, súper loco porque digamos que este llegaron movimiento, o sea, el movimiento social ese como tal día, surge, surge y ese día en conmemoración es el día de la marcha gay en todo el Ah, mundo. oh, ok, Llegaron más claro. policías, empezaron a golpearlos a la comunidad y ellos simplemente se decían que los dejaran ser, que ellos pues no les estaban haciendo daño y empezaron o sea, fue tan grande que llegó prensa, llegó todo el mundo y se hizo súper famoso ese bar, ese lugar incluso llegaban y ponían flores como cuando las estrellas mueren y les ponen así flores, eso es muy, muy gigante. Y ahí fue donde inició, digamos, que el comienzo del activismo por sus derechos. Pero Sí, también ok, cabe resaltar que el movimiento homosexual ya viene desde hace mucho tiempo, como en la antigua claro, Grecia, donde la claro, o sea, homosexualidad se veía normal. sí, o sea, lo mismo, el género, pues como está dado por, digamos, la sociedad en la que se vive, pues por ejemplo podemos ver esos ejemplos con los griegos, con los romanos y con, exacto. digamos, culturas también nativoamericanas, que digamos que lo veían bastante más normal, ¿sí? Sí. Porque, Y yéndonos como un poquito más hacia lo histórico, no sé qué tanto les gustaría a ustedes profundizar en cuanto a lo de los griegos, porque creo que Dale, hay dale, cuantos datos interesantes que yo podría decir acá. coméntanos. Que claro, la relación de ellos, bueno, primero yo creo que el relato, el mito, el aspecto más importante que tenemos sobre los griegos, o más conocido en cuanto a la homosexualidad en la antigua Grecia, viene a ser el mito de Aristófanes, que sale en el banquete de Platón. Quizás ya lo conozcan, ¿no? ¿No les suena al menos o algo? no, no me suena, por favor, cuéntanos, Pues Memo. es curioso porque de este mito de Aristófanes
lo que sale es la idea, o sea, se tomó la idea de la media naranja, así de que en el mundo hay otra persona que encaja, que es como la clave para ti, que es como tu otra mitad, ¿sí? Pero Ok, esa es como solo la mitad del mensaje de lo que quería decir Aristófanes en su discurso. Porque entonces lo que dice Aristófanes es que, claro, lo pone en forma de mito, de una forma bastante bonita, y dice como, antes había más de dos géneros, espera que lo tengo, esperen, un momentico. ok. Entonces, pues mientras tanto yo creo que podríamos hacer alusión, si vamos como en este tipo de contexto más histórico, creo que podríamos también aclarar cierto punto bien importante, y es que la homosexualidad como tal, como comportamiento, se da en todos los mamíferos y está presente en muchos mamíferos, ¿sí? Así Si no es en todos. ¿Ok? Entonces, se puede decir que es un comportamiento natural. Y pues, Por ejemplo, según se da, por ejemplo, o sea, se da básicamente en el momento en el que una población, digamos, esto llega, digamos, a su límite o comienza a crecer demasiado y pues se generan estos organismos, digamos, que pues como pues eh, se traen entre el mismo género, no se pueden reproducir obviamente, ¿sí? Entonces, pues digamos que disminuye o se estabiliza la población. Igualmente tengan presente, querido podcast escucha, que esto es un ejemplo biológico y explicar comportamientos humanos con biología no siempre es no es eficaz lo y más muy bueno factible. porque podemos caer en falacias y sesgos bastante fuertes, ¿sí? Entonces podemos decir que en base a lo que estamos diciendo, esto que pues la homosexualidad es un comportamiento natural y presente en la naturaleza, ¿cierto? Por lo que no corresponde a ningún tipo de moral cuestionable o algo así como pueden llegar a decir, digamos que movimientos y, digamos, en contra de estas manifestaciones, ¿cierto? De hasta cierto punto libertad y diversidad. Claro. Ya para hablarles un es Claro. que poquito de, es, bueno, entro con lo del mito, ya encontré el pedacito. Y Cañamo entra con lo del mito. Listo. Entonces, aquí es el fragmento, dice, nuestra primitiva naturaleza no era la misma de ahora, sino diferente. En primer lugar, eran tres los géneros de los hombres, no dos como ahora, masculino y femenino, sino que había también un tercero que participaba de estos dos, cuyo nombre perdura hoy en día, aunque como género ha desaparecido. Era en efecto entonces el andrógino. Aristófanes ahí habla y empieza a escribir lo que es el andrógeno, que es como una especie de individuo en el que participan dos entidades, ¿sí? Entonces es un ser redondo, de cuello redondo, cabeza redonda, con dos pares de patas, dos pares de brazos, dos órganos de la generación, ¿sí? Y entonces dice que en este viene siendo el partidario de la luna, la representación de la luna, siendo que el hombre, el género masculino estaba por el sol y el femenino por la tierra. Entonces dice que estos terminaron por separarse por el pecado de ibris que cometieron frente a los dioses al ser tan, ¿cómo decirlo? Tan vivaces, porque eran muy felices los desgraciados, aunque estuvieran ahí encerrados dos en uno. Entonces decidieron rebelarse contra los dioses y Zeus dijo, vamos a partirlos. Entonces los partió a la mitad y porque se le ocurrió una muy buena idea tener el doble de gente para que trabajara para él. Y entonces así estarían condenados a buscar a la otra mitad para complacerse, ¿sí? Y digamos que esa es la parte del mito que más ha quedado en nuestra sociedad, lo de la otra mitad. Pero la otra parte de lo que habla Aristófanes es que dice, ya estando separados, nosotros tendemos hacia lo que nos es común y a lo que nos resulta más ameno. Así es como él defiende la homosexualidad, que era muy antigua, perdón, que era muy común en la antigua Grecia, y pues claro, junto con la pederastia, bueno, no es tanto pederastia, es otra forma de verlo, pero claro, entonces dice que es los que padecían, no, perdón, olviden lo que dije, que no sé cuánto pueden rescatar de esa parte. Ok, entonces Olviden ahí, eso, ok. que rescaten algo de esa parte ya, no O sea, sé. seres, o sea, que originalmente seres eran seres de dos cuerpos y dos almas que se separaron, pero originalmente estaban juntos. Bonita Exacto. metáfora. Las metáforas y los mitos en general son bastante bellos para explicar esta clase de cosas. y este habla mucho y es muy parecido al que dijiste hace poco,
que era que los indígenas decían que habían tres sexos, No, 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 tres no, géneros. no eran los indígenas. Esto, no, los nativos americanos como tal hablaban de dos espíritus, cuando se referían, digamos, a las, digamos, no sé si llamarlos conductas o a las personas homosexuales como tal. Eh, tengan en cuenta como tal que esta denominación de dos espíritus no busca, digamos, segregar de ningún modo, ¿sí? Y lo que habla como tal Samarrilla vendría a ser cómo se referían a las personas en el siglo de oro español, a las personas que no correspondían ni a hombres ni mujeres, se les denominaba lo tercero. Sí, lo tercero, eso. Ahí ya quedará en ustedes si denominarlo como segregación o como un Lo reconocimiento tercero. diferente, lo tercero. ¿Listo? ¿Qué más Bueno, podemos hablar? yo creo que sería fundamental como tal, digamos, antes de pasar, digamos, a un contexto más social, que pues ya lo introducimos, pero creo que podríamos hablar de la homosexualidad en el arte. Sí, que es algo que realmente, señor podcast escucha, para que sepa, ha estado en toda la historia, sí, desde hace bastante tiempo, y pues en expresiones culturales y en, digamos, arte, por lo menos en este caso voy a hablar particularmente, o vamos a hablar particularmente de la pintura, que pues son simplemente cuadros y pinturas muy bellas que pues no son como, no tienen ningún tipo de criterio moral o algo así, simplemente es como representaciones como por ejemplo la representación de Apolo y Jacinto o de Ganímedes y Júpiter, también mitos griegos, que, bueno, vendrían a ser o sea, vendrían a ser como tal ambos representaciones de amantes, La homosexualidad, ¿no? de amantes hasta cierto punto. Bueno, entonces voy a empezar con como tal el mito de Apolo y Jacinto. Bueno, Apolo, pues siendo un dios, digamos que tenía este amante que era Jacinto. En un momento, el tipo agarra y lanza un disco muy rápido y muy fuerte, ¿sí? Y Jacinto, en un intento de atraparlo, como para llamar la atención de Apolo, lo intenta agarrar, pero como era un simple mortal, el tipo muere y la mayoría de representaciones se basan en este hecho, en el que se ve a Apolo pues lamentándose por básicamente haber matado a su amante. Y la otra de Ganímedes Júpiter es mucho más agresiva. Y la otra, pues Ganímedes Júpiter se ve como tal a uno de los dos convertido en águila, raptando al otro para convertirlo en su amante. Entonces, pues digamos que esa sería una expresión mucho más agresiva, pero la idea como tal es que eran dos amantes y eran homosexuales, digamos. ¿Cierto? Y además, otra bastante relevante viene siendo las representaciones de San Sebastián, que es un mártir, que es uno de los mártires realmente más representados de toda la iglesia, ¿sí? Y que tiene artistas tan buenos como lo puede ser el Greco o Guido Reni, digamos que los representan. ¿Y por qué como tal esta figura, digamos, representa a, digamos, este motivo homosexual? Bueno, aparte, resulta que muchos artistas tenían que, digamos, decantarse por representar mitos o por representar otras cosas para poder expresar, digamos, lo que les gustaba a ellos, ¿cierto? Entre ellos, pues, la representación del martirio de San Sebastián como tal, o de San Sebastián, que en la mayoría de composiciones se ve como a un hombre, digamos, con una figura muy femenina, muy curvada, en forma de S. Generalmente, pues esta forma se refiere mucho a esto, al género femenino, porque representa mucha más sensualidad. Pero a lo que me refiero es que muchos artistas, como por ejemplo el Greco, ¿sí? Utilizaban, digamos, como excusa a esta clase de representaciones religiosas o a mitos, como lo es el de Ganímedes y Júpiter, para valerse de representar como la homosexualidad o lo que les gustaba, pues, ¿sí? Como para representar más libremente sin llegar a ser juzgados. Entonces, por Ok. eso podemos ver en estas representaciones como a un hombre delgado, con una muy buena forma y con una, digamos, una figura mucho más femenina, digamos, ¿sí? Y de hecho, quisiera también hablar un poquito, si nos vamos incluso un poquito más atrás, a los orígenes de la misma literatura. De los primeros textos que tenemos está el Enuma Elish, que es el mito babilónico de la tragedia, ¿no? Más o menos una prototragedia del señor Gilgamesh, que básicamente
después de la muerte de su amigo, perdón por cagarles eso, después de la muerte de su amigo queda ahí solo con su existencia, sufriendo porque ha muerto su amigo, y eso podría verse como una relación parcialmente homoerótica, hasta cierto punto, porque Ok, es un Mm. hombre y al perder a su amigo, que estaba completamente ligado a él, era un apego verdaderamente cercano, pues muere y él pierde sentido de su vida. ok, También hay representaciones homosexuales de hace bastantes años aquí en América. Una de ellas que estaba investigando es una pintura homoerótica de los mayas. Era como, ¿cómo se le llama a esto? Donde cuando pintaban las paredes, perdón, ¿Pictogramas? Ujú. más o Pestre. menos, donde se dibuja dos hombres abrazándose entre sí y se le alcanza a dibujar un pene, algo que era muy normal para a esa comunidad, que se encuentra en la gruta de Nak Tunich, no sé si lo pronuncio bien, que es una gruta que se encuentra en Guatemala. Así que pues también cabe resaltar que desde acá los nativos americanos también se pues, mostraba una vista homosexual desde los más antiguos. ok, ok. Entonces, pues es algo, las expresiones, digamos, homosexuales o con temáticas más homoeróticas son antiguas, ¿cierto? No es algo, digamos que eh, muy actual, digamos, es algo bastante viejo y hasta biológicamente normal, ¿sí? Y creo que pues deberíamos separarlo de cualquier tipo de figura moral, como ya mencioné anteriormente, que tenga que ver con la perversión o algo así. Y empezando por ahí, podríamos hablar entonces de la homosexualidad en las sociedades, digamos. ¿Qué ha ocurrido con los homosexuales? Creo que ya lo mencionamos un rato. ¿Qué me podrían contar de la homosexualidad o qué ha ocurrido con los homosexuales? Porque si quieres mínimamente importante hablar de los homosexuales actualmente. Desde hace ya mucho tiempo, como lo hemos venido mencionando, la homosexualidad ha sido rotundamente atacada por distintas comunidades, lo cual ha Ujú. afectado a muchos y a muchas personas que pertenecen a esta comunidad. Claro, Mm, el problema es cuando surge como, ¿cómo llamarlo? Esa heterodoxia o lo que sea, cuando surge algo nuevo, la gente siempre tiende a tener miedo, ¿sí? Porque todos claro, tenemos ese miedo a lo desconocido, es el miedo primordial del ser humano, diría yo, sí, el miedo a lo sí, sí. desconocido. Pero igual, eso igualmente se termina cimentando, digamos, en la moral, digamos, occidental, ¿cierto? Y pues termina desarrollándose con el tiempo y pues termina, digamos, eh, ¿cómo decirlo? Termina cimentándose, digamos, en la población, o en la propia cultura, porque recordemos que esto del género, que lo vendríamos a considerar, digamos, como la percepción de la sexualidad, digamos, en la sociedad, en las sociedades, pues digamos que se ha mantenido en esta forma, digamos, de segregación a las personas y así, y pues muchas, incluso artistas y muchas personas muy relevantes en la historia han sido perseguidas, como puede ser el caso de Alan Turing, el padre de la Sí. computación que ayudó a descifrar la máquina Enigma, ¿sí? Y pues que eso Claro. ayudó bastante. Y ayuda. Y esos hay miles de ejemplos de Se, personas se dice influyentes. que, sí, se dice que cortó la guerra varios años y lamentablemente el tipo fue condenado por ser homosexual. Y pues son cosas bastante trágicas, ¿cierto? Y Claro. esto de asesinar o eh, denigrar las comunidades homosexuales o asexuales o toda la comunidad LGTBI viene ya desde hace mucho tiempo, tanto así desde la época colonial acá en América, como porque hay diferentes representaciones donde se muestran a diferentes españoles ejecutando a nativos americanos homosexuales, representados así como ha dicho mi compañero trinitaria, con una curvatura en sus cuerpos, en forma de S, siendo resaltar como si fueran femeninos. Claro, Ok, porque desde las crónicas de India ya, pero claro, eso también va con lo de la manipulación de las crónicas de India diciendo que acá éramos
monstruos y que tenemos cola y tres patas y eso, pero Sí, también, cabe claro, todo resaltar eso que en las rechazo. imágenes que he visto se ponen a los nativos al lado de miseria y de perros, dándolos a entender como si fueran también animales. Claro, entonces digamos que esta concepción, digamos, más latinoamericana, un poco más recesiva en cuanto a la aceptación de estas comunidades, también se da porque pues somos hijos de la cultura europea, que en sí era muy cristiana, Exacto, ¿cierto? Cierto. Entonces claro, creo que se Cristian. debe principalmente a eso. Y bueno, pues igualmente podemos observar que la homofobia como tal, aunque parezca, digamos, con todas estas marchas y con la libertad bastante más grande que se da en muchos países alrededor del mundo con respecto a estas personas y que pueden y que gozan de todos sus derechos y de sus libertades, ¿sí? Cabe resaltar que igualmente en muchos países, en una buena cantidad de países en el mundo, es ilegal ser homosexual y pues es algo bastante problemático. Incluso, vayamos a nuestro país. Una cifra que realmente es bastante alarmante es que, por ejemplo, eh, la, la, lo siento, ¿cómo se dice esto? El tiempo estimado de vida de una persona transgénero ronda en los 30 años. Es una cuestión seria. ¿Por qué? Porque pues los matan, entonces su nivel de vida baja y muchas organizaciones intentan solucionar esto, ¿cierto? Y pues un trabajo complicado, ¿cierto? Es un trabajo complicado y pues es necesario que, digamos, nosotros colaboremos con esto y pues digamos que comunicar estos mensajes de que pues no es algo que vaya regido por algún tipo de concepción peligrosa o mala en un sentido moral, que eso ya de por sí es bien complicado. Creo que se tiene que, digamos, empeñar en cubrir, digamos, todas estas problemáticas, ¿cierto? Sí. Ya tirando, Una de esas, qué pena te dale. interrumpo, una de esas, no sé si han escuchado que en Rusia, aún en estos días, en pleno 2020, meten a la cárcel a las personas que son homosexuales. ¿En Rusia? Sí, y digamos que esto no solamente está allá, sino en varios otros países que se le ha tomado como heteronormatividad o heteronorma, que es utilizar como a un ámbito político que impone a la sociedad para prohibir relaciones sexuales afectivas a personas del mismo género. Ujú. Y pues a mí me parece que para la actualidad está muy, muy loco, Claro, porque no debería ser así. claro, y después la gente Mm, se pregunta que por qué hay manifestaciones tan fuertes o por qué tanto orgullo presentan sobre sí mismos, sí, como mujeres. claro, pero igual creo que también Claro, ahí entraríamos en el terreno de qué, de lo que viene a ser la identidad de los individuos, y por ejemplo, Sí, de que creo que solo podríamos guiar más porque, digamos, por ejemplo, si tú, digamos que estás identificada o estás identificado con la comunidad LGBT o con algún colectivo de este tipo, y si en algún momento llega alguien a contrastar o a decir algo que no, que parece, o que sí, que parece ir en contra de lo que tú piensas, y pues si realmente no te sientes completamente segura, porque eso generalmente se da, por ejemplo, en individuos que que no gozan de una identidad muy fuerte o no marcan una identidad muy fuerte desde su propia crianza, pues tienden a identificarse o tienden a crear otras familias con otras comunidades y en el momento en el que se les ataca, pues actúan de manera violenta. Entonces, digamos que desde ese punto se podrían explicar hasta de cierto ahí modo. es donde viene lo de llevar todo al extremo, ¿no? Tipo, defender una Claro, idea, vida o muerte por esa idea. claro, pero pues eso es otro tema, ¿no? Y pues creo que eso sería otro tema. Pero en cuanto a lo que, a la comunidad LGBT, pues son bastantes grises realmente. O sea, si uno se pone realmente a ojear las distintas identidades que pues están dentro de ese acrónimo, realmente llega a ser bastante confuso, ¿cierto? Y pues realmente pues Demasiado.
¿qué se esperaba, no? Somos humanos y no hay nada, no hay nada absoluto en el mundo y no hay nada absoluto más en seres como tan complejos como los seres humanos. Entonces creo que es algo que realmente creo que deberíamos, sí, o sea, realmente creo que deberíamos esforzarnos por hacer que se cumplan los derechos de estas personas, porque pues son personas completamente normales, ¿cierto? Ya lo hemos discutido, que pues simplemente depende de la biología y de su propia identidad y son completamente libres de generar esa Pero, identidad. pero también, no sé, opino yo, me gustaría saber, por ejemplo, con lo que pasa en Rusia, por las razones por las cuales Rusia Pues no quiere que su país es sea que como homofóbico. tal, es que como tal, pues a Rusia llega la ¿qué? La iglesia ortodoxa, entonces pues es un país con una moral bastante más, un país con una moral bastante cerrada, ¿cierto? Hasta cierto Mm. punto, obviamente, porque pues ya sabemos, hablar de absolutos es un poco complicado cuando hablamos de seres humanos y en general, ¿cierto? Pero creo que se debe principalmente a la ortodoxia que se maneja en ese país y en esa zona, Y ¿sí? pues Vladimir Putin no ayuda mucho. También. Pero pues igualmente creo yo que pues es obviamente muy importante llegar a discutir estas cuestiones y de celebrar, digamos, las diferencias, ¿sí? La diversidad que tenemos como seres humanos, pero creo que puede llegar a ser preocupante hasta cierto punto, porque si nos enfocamos únicamente en eso, pues digamos que dejamos paso, o sea, ¿a qué me refiero? Si nos enfocamos mucho como tal en lo que somos como individuos plenamente, vamos a terminar haciendo que personas que no se enfoquen tanto en lo individual puedan llegar a consumir el poder y lleguen a tomar el poder. Porque pues hasta cierto punto el volvernos completamente individuales pues es igualmente peligroso. ¿Cierto? Entonces, Claro, pues o sea, es una cuestión bastante complicada, ¿cierto? Y pues es algo que, pues no parece que vaya a acabar en estos momentos, porque como ya mencionamos, hay muchos países en los que los derechos de estas personas o de las personas que se identifican ¿con qué? Con esta identidad sexual, pues son vulneradas, incluso en nuestro propio país, en Colombia también, y pues tampoco es que ayuden mucho los políticos y cabanduleros que intentan, digamos, llevar sus ideologías a la sociedad, ¿cierto? Entonces es y, como y ahí es donde viene el miedo de esas personas de declararse parte de esta comunidad. Tienen el miedo claro, de cómo reaccione su sociedad. el Sí, propio por eso estigma social las... es muy complicado. El propio estigma social es muy complicado, pero creo que con el paso del tiempo, muchas, digamos, incluso muchas producciones de televisión y así han servido para dejar ese estigma hasta cierto punto. Y ya muchas personas lo ven como algo normal, ¿sí? Creo que igualmente hay que esforzarnos por llevar esos mensajes de diversidad y de que es algo bastante normal porque pues no es como que nosotros Pero estemos, usted cuando se refiere a ayudar, nosotros como personas heterosexuales, ¿cómo aportaríamos a ese movimiento? pues creo que hasta cierto punto lo que podemos hacer como personas, como, o sea, lo que usted puede hacer, señor podcast escucha, lo que nosotros podemos hacer como locutores es eh, mostrar este mensaje, divulgar. Divulgar es fundamental en estos tiempos de posverdad y de noticias falsas, ¿cierto? Y de básicamente que se expresa más lo que uno piensa que lo que realmente es y pues terminamos llegando a esto mismo, a la superindividualización, que no sé hablar, ¿sí? Y creo que el hecho de divulgar estos mensajes y de mostrar estos conocimientos o estos hechos, digamos, es muy importante. Sí, porque pues así se educa más a la población y la población no come tanto cuento y los camanduleros y los políticos conservadores no tienen tanta cabida en nosotros. ¿Sí? Entonces es Sí. responsabilidad nuestra, básicamente responsabilidad de todos, porque pues igualmente ver a este movimiento o ver a estas personas o ver a cualquier movimiento como que como algo aparte y algo que en lo que simplemente recae el odio o llevarnos como a sesgos o argumentos, digamos, flácidos con referencia a esto. Sí, por ejemplo, me recuerdo un argumento bastante estúpido que la verdad no, creo que lo escuché de un familiar mío, ¿sí? O sea, sí, tengamos eso en cuenta, que pues nuestra sociedad como colombianos, si usted lo escucha y es colombiano, prepárese amigo, pues somos bastante intolerantes igualmente, ¿cierto?
¿Y qué? Y pues, generalmente, o no sé si en sus familias aplique, pero por lo menos en mi familia no es como que, o sea, la idea está bien, ¿no? O sea, es como que se tolera, ¿sí? Se hace el Kika Nieto. Eh, se hace el Kika Nieto y pues es como ok, está bien, lo tolero. Sí, pero por ejemplo me pusieron una vez un argumento muy estúpido cuando en esos días cuando usted discute algo con su familia de esos temas complicados Con su tía la hiperreligiosa. que solo terminan enemistándolos más y llegan y me dicen algo así como que una vez escuché una noticia de que un hombre que pues era transgénero, entonces sentía o se identificaba como mujer, se cambió de género y se casó con una mujer que se sentía hombre, o sea, era transgénero, se cambió de género y ambos tuvieron un hijo, ¿sí? Y pues normal, pero entonces ahí surge la pregunta como ¿de qué? Entonces, ¿qué ocurre ahí, cierto? Y pues creo que eso es un buen ejemplo como tal de las áreas grises que hay en el tema, ¿sí? O sea, no creo que podamos llegar como a una discusión completa o una discusión total con referencia a qué son esas identidades o cómo se puede llegar a identificar. Y creo que, por ejemplo, digamos que hemos encontrado en la investigación que hicimos nosotros, que van de los colectivos puede llegar a separarse o siente que debería dividirse, ¿sí? Pero pues no sé qué piensan ustedes, pero creo que el dividirnos ahorita es muy complicado, o sea, el dividirnos y entregarnos a la desconfianza y al odio es muy perjudicial en general. Sí, claro, buscar un encasillamiento para cada pequeña minuciosidad que tenga cada uno también ya es ser demasiado pretencioso, Sí, sí. es como irnos a eso, a la superindividualidad, a Exacto. encerrarnos tanto en nosotros mismos que terminamos unos contra otros y pues Sí. el, Pero el- eso es lo que busca esta comunidad, ¿no? A sentirse separada de la de nosotros. Porque pues si no, quieren reconocer, No, sentirse reconocidos, o porque es sea, que uno dice como, esos raritos, es pero es como, que no, o sea, yo soy lesbiana o me considero queer o me considero, entonces quieren es, eh, el trasfondo de todo eso, sí, o sea, tienen muchos nombres, tienen 10.000 nombres para Sí, darse a perdón, te reconocer, interrumpo, eso sí, ahí tipo como el abecedario completo. soy trans total. medio asexual los jueves a las 3 de la tarde, así, algo así, no sé. Y los sábados helicóptero Apache. exacto, eso Eso. iba a decir yo. Pero digamos que es como entenderlos porque ellos, o sea, es todo un proceso y la idea de ellos finalmente, muchos años, en muy pocos años, ojalá y sean pocos, Claro. es que no importe, que no interese, que, que te consideras o a quién quieres o con quién quieres estar. Claro, Pero ahorita, en el momento en el que ellos están, es que los reconozcas. el Ya punto, cuando todo se el cuando punto lo de, reconoces, no es tolerar, sino es No, pienso, Como reconocerte iguales, como sí, otro eso. ser el humano, punto como un pienso de, yo más que reconocerlos sería aceptarlos, porque o sea, nosotros ya sabemos de la existencia de ellos, más no los aceptamos, no los, como no diría somos Kika nada, no, Nieto, no no, los toleramos. no, tolerar tolerar, esto Tolerar tiene es lo que que ser no como debería una hacerse, lo que vamos a hacer evolución. es verlos como iguales, es eso, porque son personas, todos somos Sí, personas. todos somos personas, todos somos animales, todos somos primates, digo, todos somos homínidos, todos somos primates, todos somos mamíferos, Bípedos. todos somos bípedos, todos somos seres vivos, animales, todos venimos de la misma célula primigenia, ¿sí? Y si queremos ir más lejos y meternos un poco más de cáñamo, podríamos llegar a decir que todos venimos de los mismos átomos que salieron de una estrella moribunda, Bueno, ya ¿cierto? Entonces, interpolando un poquito, puedo decir, citando a alguien, que no voy a decir quién es, todos somos iguales, incluso en querer ser distintos. Oh, ay, hermoso. sí. Ah, Épico, wow. me llegó al alma. ahora, querido podcast escucha, si se encuentra un poco confundido por lo que dijo Sandía con respecto a que el movimiento para qué sirve, podríamos decir que pues este tipo de movimientos que buscan, digamos, el reconocimiento, que en sí buscan el reconocimiento, buscan como tal, pues, digamos que se les considere como normales. Sí, de ahí vienen otros movimientos como lo puede ser
el propio de las personas afro o el propio movimiento sufragista de las mujeres, que era ser reconocidos como seres humanos, que eso es lo único que quieren. No quieren, señor camandulero, señor conservador, no quieren, qué boda, no quieren esto corromper a la población, de eso ya se encargan los filósofos y los profesores decentes, ¿cierto? No quieren corromper a la población y hacer que su identidad como tal, creo que de ahí surge un problema, ¿no? O sea, no es, o sea, creo que parte de esa fobia, bueno, no sé si de llamar fobia y rechazo a estas personas se da por tu propia identidad, ¿cierto? ¿Qué? Eres más ¿qué? Eres más propenso a ser intolerante cuando pues tu identidad está más unida a un grupo y pues si tú mismo no te encuentras en el momento en que ataquen a lo que tú consideras como tu colectivo o tu grupo, que en este caso podríamos hablar de personas heterosexuales, ¿sí? O de este estereotipo o bueno, no estereotipo, de esta construcción social de familia nuclear, de padre, madre, hijo, perro. El perro es importante, recuérdenlo. Demasiado. Esto es demasiado importante, por favor, recuérdenlo. Esto, digamos que de ahí podríamos decir que surgen de ahí y de la religión, de la propia construcción social, puede surgir la intolerancia, porque si usted como individuo no se hace cargo de saber quién es usted y qué hace en el mundo y simplemente se acoge a un grupo social, en el momento en que ataca en ese grupo social, usted como individuo sin una identidad clara puede ser más propenso a atacar a la otra persona por representar una cierta amenaza, ¿sí? Y pues biológicamente o en los comportamientos de los seres humanos, pues el miedo y el rechazo está hasta cierto punto justificado, ¿cierto? Pero pues eso no se cumple como pues ya decimos, no se puede explicar todo fenómeno humano con datos biológicos o comportamientos meramente antropológicos, ¿sí? Encontrando una noticia, tipo, es súper interesante y a la vez un poco triste, pienso, no sé. La noticia dice que 7 de cada 10 personas que pertenecen a la comunidad LGBTIQ más del 1 al 10, ABCD, abecedario, se ocultan su orientación sexual en el trabajo. Esto pienso yo principalmente por el miedo que tienen lo que opinen sus compañeros de trabajo o tanto que lo puedan despedir o no, porque pues sabiendo cómo serían los empresarios conservadores, Sí. ¿no les gustaría tener a alguien homosexual o asexual o como se considere Creo que trabajando en tu podemos. empresa? Sí, pues creo que eso va como de la mano con esto que dijimos sobre la construcción moral de una población y de que Sí, claro. muchas personas en los últimos años han, digamos, reprimido su sexualidad, de ahí la expresión de salir del armario, señor que vive en una cueva, salir del armario significa eso. Digamos que dejar de reprimir esa identidad sexual que usted tiene a causa de la presión moral, digamos, de la presión de género que usted tiene encaminada por su sociedad o por la sociedad en la que usted vive, básicamente. Claro, no es solo ese ¿Cierto? tipo no es solo una presión moral como tal, sino que es una verdadera presión porque la gente resulta bastante arbitraria y al apegarse no al individuo, sino al colectivo y a las ideas colectivas y forjando una identidad en base a eso, pues termina todo este grado de rechazo hasta el punto de no querer aceptar ni siquiera estar al lado de una persona de estas. ¿Sí me hago entender? Sí. Sí, pero igual es bastante curioso esto de ver, por ejemplo, que en muchos productos o en muchas producciones en los últimos años, digamos que se ha visto que se han metido como personajes, ¿sí? Con una orientación diferente a la heterosexual, digamos, personajes homosexuales o drag queens o lesbianas, ¿sí? Sí, Vamos a dejar el nombre en en la descripción de este video. para que usted vea sus películas y sus... ¿Y en qué estábamos? Y si le interesa también aprender algo más sobre esta comunidad, les dejaremos el link de la página oficial de su fundación, que aunque está en inglés, el Google le hace el favor de traducirlo. Listo.
Bueno, y regresando a lo que estaba diciendo Trinitaria, pues entonces, en respecto a la aparición de estas distintas identidades, grupos, tipos de personas, pues nos lo podemos tomar de dos maneras, claro. La que la mayoría de la gente dice es, oh no, están metiendo política en mi película, cómic, juego, lo que sea, inclusión forzada. O, claro, puede verse Ujú. como un tipo de ayuda para manifestar a esta gente. Sí, Pero ahí es, entra también lo de la mercantilización, si se hace por motivos meramente capitalistas, no me tilden de nada, por favor, o, o eres verdaderamente el caña, deseo, o es cáñamo es verdaderamente, sí mismo. sí, 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 o verdaderamente el deseo de ayudar a una causa. Porque hay una cosa que, esto sí fue hace poco, de hecho, en tiempos de pandemia y todo, que fue en España, no recuerdo exactamente qué parte, llegaron a hacer una campaña en que pintaron y decoraron bastante bonito una ciudad, bozones, un montón de cosas, con el asunto este del orgullo, ¿sí? Ujú. Y muchísima gente estaba re enfadada porque diciendo, wow, no puede ser porque O, hacen esto, vamos a hacer, es una malgastadera de No, plata. o como por Pero, ejemplo, malgasto dinero. no, no, o como por sí, ejemplo, exacto, espera, espera, pero es que decían que era un mal gasto de dinero, pero en realidad también estaban usando unas estampillas y la cantidad de dinero que ganaron con esas estampillas fue tal que triplicaron el En dinero de fin, lo que han gastado para esa cosa. es un poco complicada esa cuestión de la mercantilización. O sea, Sí, eso ya sería tirarnos es, a otro lado, sí. tirarnos a otro bando un poco más oscuro y más sucio y más puerco de la economía, señores. Pero Sí, creo que también claro. podría saltar otra cosa. Con referencia a la pintura, ocurrió, si no estoy mal, hace un año, a finales o a inicios de este año, ocurrió que en México se expuso un cuadro en el que se veía como una especie de representación de Emiliano Zapata con una figura homoerótica, una representación homoerótica de Emiliano Zapata sobre sobre un caballo, ¿sí? Si quieren la pueden buscar, si quieren se las dejamos en la descripción. Cuestión que ese cuadro causó una polémica tremenda y causó un caos tremendo y hasta la propia familia de Zapata ¿qué? Se llegó a hablar sobre ese tema y pues llegó a condenarlo, porque pues estamos hablando de Latinoamérica, señores, ¿sí? No le pueden pedir mucha mucha amabilidad, tolerancia. mucha tolerancia a gran parte de los sectores de Latinoamérica y más si se trata bueno, creo que eso sale un poco feo, ¿cierto? Pero bueno, sí, gran parte de los sectores de la población son un poco intolerantes. Esto no es para que usted se moleste y maldiga a la gente que es mayor que usted o que no se identifica con usted y le diga que es mala, ¿no? Porque pues ese no es el chiste de este podcast ni de nada, sino que pues entienda hasta cierto punto que pues es algo que está metido dentro de nuestra moral y que pues hay que reconocer y sacarlo. Y Cuestión, hay que hacer el esfuerzo de cambiar me enredé ese pensamiento. demasiado. El caso es que un montón de gente muy tolerante, obviamente, porque viva la tolerancia, se metieron al museo donde se estaba exponiendo eso, ve al museo. Bueno, sí, se metieron al lugar donde se está exponiendo eso, a la galería donde se está exponiendo eso, lo siento, y querían romperlo y querían quemarlo. Y pues es una situación bastante heavy, y pues deja relucir a flor de piel, deja salir a flor de piel, que pues tenemos bastante que trabajar aquí en Latinoamérica, y pues en el mundo también, ¿cierto? O incluso si queremos irnos también acá otra vez a nuestro querido país colombiano, podemos ver otra cosa que ya no es ni siquiera comercialización, es el que es la homosexualidad o la comunidad LGBT como forma de campaña política, que supongo que se ve en otros países, pero pues eh, Demasiado. recuerdo más latente, no sé si en ustedes esté, queridos eh, eh, Cáñamo y Sandía, o en ustedes, queridos Compatriotas. escuchas, que en el momento en cuando se fue a firmar el plebiscito por la paz, cuando se comenzó a hacer campaña, las personas que votaban por el no, se dieron a la tarea, ¿sí? Como ya sabemos, de que la gente fuera a votar berraca, y una de sus excusas más grandes fue que si ganaba el plebiscito se iba a dar paso a una dictadura homosexual. Y muchos padres y mucha gente bastante conservadora se dio la tarea de marchar y salir indignada y al final terminó ganando el no, ¿cierto? Y es muy curioso y es muy feo, pero pues creo que también es un traer en otro saco en donde aprovechan movimientos y aprovechan colectivos para o vender productos o Esto es lo mismo que sucede con las empresas, como ya anteriormente, si no sí, estoy mal, habíamos dicho.
aprovechan para hacer parecer que son inclusivos con todas las minorías. Sí, es que eso es una cuestión bastante, es una cuestión como todo, como ya lo dije varias veces, es una cuestión bastante complicada y está en usted, señor, podcast escucha, de que se informe y de que sepa bien cuándo va a opinar y cuándo va a decir algo para no terminar afectando y causando más división en la sociedad, ¿cierto? Porque es muy fácil agarrar y criticar una película porque meten un personaje directamente homosexual, solo porque es homosexual ya critica y es la peor película del mundo, pero pues no el trasfondo, ¿sí? O puede posiblemente, o sea, puede ser que, por ejemplo, ese personaje esté ahí solo porque inclusión y el personaje, su única característica sea que es gay y entonces pues esa es su única característica y brilla y sus cualidades brillan por su ausencia, ¿cierto? O puede ser que el Claro. personaje pues es gay, pero pues ya se había construido antes. Entonces creo que hay que entender mucho eso y hay que pues pensar bien las cosas y tenemos que pensar bien las cosas e informarnos, porque pues eso es como lo que necesitamos ahora. Que lo Creo último, por, lo pues, último, que lo último en lo que debemos caer es en la censura a primera vista. sí, exacto. Eso queda en nosotros y en usted, señor podcast escucha, queda obligado de manera formal, queda invitado de manera formal a ser un buen lector de la realidad y a saber informarse y a saber opinar. Este contrato está firmado en sangre, sí, sangre que no le hemos quitado, pero pronto le quitaremos. Su dinero. Este contrato queda firmado por su visita. En el momento en que está escuchando esto, está obligado a, Aceptando a, Exacto, ser un exacto. buen ciudadano e informarse. Si algún Y, alma de ella llegó hasta aquí, claro. y entender pues, que todos somos amor y que el amor es lo único que nos salvará. Amaros Y unos a otros, hermanos, eso es lo único que nos salvará. Dijo hasta el Jesus, como señores. dice, Habrá que hacerle casos al Jesus. y pues esperamos no los hayamos confundido mucho porque pues el tema es súper complicado, pero Sí, tratamos de explicarlo lo mejor posible. como Así dijimos que como dijimos en el anterior, esta información no es completa porque pocas personas no consiguen hacer una investigación muy a fondo, pero esperamos que esta información les haya servido para discernir hasta cierto punto e intentar ser mejores ciudadanos, intentar mejorar dónde viven, señores. Y nutrirse de nuestras pobres opiniones de gente que desconoce bastante el tema. Por favor, busquen, infórmense y conozcan y adquieran conocimiento con el tiempo. Y recuerden, ámense unos a otros, señores, porque realmente nada nos diferencia. Y me gustaría pues acabar con esto, ¿ok? Recuerden, señores, ámense unos a otros porque siempre seremos breves, siempre tendremos a envejecer, siempre a morir. ¿Qué importa ocultarse? ¿Qué importa odiar? ¿Qué importa temer? ¿Qué más da? Si estas porfias son tan absurdas como el respirar, el hombre es su conciencia, sin ella su teatro no importa, su barbarie no importa. El hombre no importa en sí más de lo que el árbol o un cerdo. Pero la madera y el gorrino saben al menos que son grandes porque de ellos surge la vida. Ese proceso tan truncado, tan extraño del universo, esa conexión casi fantástica para un todo que rompe al individuo sin dejar de ser algo bello. Pero del ingrato ser y de su complicidad con la vida surge algo casi igual de hermoso. Surge eso que el hombre desprecia con empeño, pero que desea morir, algo que lo dota de un sentido, algo que trasciende la construcción de su vida y que nos permite crear divinidad de sí misma y esparcirla por el mundo. Surge el amor. Entonces el humano no es ego, es lealtad, no se odia más. Rompe la tela de la existencia y la recrea en infinitos objetos sedosos, dando un sentido a la vida del primate que escapa de su contrato con el tiempo, extendiendo su existencia a la colectividad, manteniendo un sinsentido casi tan hermoso como su creador. La belleza de la unión de los egos que los transforma sin dejar de palparlos. Recuerden, muchachos, viva el amor y el poder es Dios, pero tenemos que decidir qué hacer con ese poder y usted, señor, por se escucha, tiene que decir cómo utilizar el poder de informarse para hacer algo con su vida. Trinitaria 2020, próximo artista premio. Creo que sería muy bonito saber de quién fue ese pedazo de fragmento. Eso fue escrito de mi puño y letra. Felicidades. Felicidades. Increíble. Buena Bueno, rodada.
Que estén bien. Hasta luego, señores, pues que escuchen. Hasta luego. Sandía, dinos en dónde nos pueden oír. Ay, sí. Ah, yo, perdón, creí que era de cierta minoría. Nuestros Sandía. compañeros, queridos oyentes, nos pueden escuchar tanto en Spotify como en YouTube y al igual en Google Podcast y la plataforma Anchor. Gracias por vernos. Todos los También, links sí, quedarán en la descripción. también pueden utilizar el truco de ponerse una concha en la oreja y si escuchan el mar durante 5 segundos y luego se cierran los ojos, pueden escuchar nuestro podcast también. Estamos también en esa plataforma. También si gritan Neomaceta frente al espejo 3 veces. Sí, también luego próximamente estaremos abriendo nuestras plataformas en el ruido que hacen las hojas cuando pasa el viento y en los últimos sonidos cuando usted escucha antes de morir. Que estén bien. Hasta luego. Chao. Gracias. Nos vemos. Bueno, y a modo de conclusión, ya para finalizar, si bien es cierto que en los últimos años se han logrado grandes avances de los colectivos del LGBT, en gran parte de los países occidentales, donde algunas leyes y derechos han sido equipados, restan numerosas conquistas sociales que superar, como la superación de la violencia generada a causa de la orientación sexual y de la identidad de género, que nos afecta en numerosos rincones del mundo a lesbianas, gays, trans, bisexuales, etcétera. Y debemos apoyarlos en su lucha para lograr una sociedad más equitativa en los derechos de todos nosotros como seres humanos, sea cual sea la preferencia u orientación. Bueno, vamos a observar realmente esto es una cuestión bastante, ¿cómo decirlo? Es una cuestión de bastantes capas y no es una cosa absoluta. La sexualidad y todo esto que comprende, pues no es una cosa absoluta. El género de la sociedad en la que vivas y en el tiempo en el que vivas, el sexo como tal biológicamente está determinado por factores más o menos azarosos y la sexualidad es algo que los individuos tienen la capacidad de elegir o eligen en sí. Los individuos son libres, entonces los individuos son libres de elegir su sexualidad, ¿verdad? Y no es una cuestión de, no sé si decirlo, de estas épocas, porque ha existido eh, desde hace siglos y podemos observar a través de cosas como el arte o como el arte, que muchas personas simplemente buscan expresarse y no realmente esto no representa algo realmente negativo o no representa algo malo para las personas, ¿verdad? Incluso es algo natural, como ya mencionamos, es algo que está en los animales incluso, ¿sí? Y pues entonces podemos ver que, digamos que es bastante natural que muchos animales presenten conductas sexuales, pero bajo esta misma noción, podemos decir que no es muy natural salir con pancartas a decir que prohíban la homosexualidad o cosas como esa, porque no vemos pingüinos peleando contra el matrimonio homosexual todo el tiempo, ¿cierto? Es algo que depende de nosotros, pues, y es algo que si bien no, si bien es una cosa muy compleja y si bien no depende de un solo individuo, pues cada uno entonces tenemos que hacer nuestra parte. Y como lo dije en el anterior episodio, como lo dije ahorita, realmente no lo recuerdo, depende de la divulgación, depende de que motivemos este mensaje y de que motivemos que la sexualidad es una cosa, es un tema muy complejo y es un tema que realmente bajo las concepciones que podemos cargar en nuestras comunidades o en nuestros países, pues son nociones que hasta cierto punto tenemos que revisar y tenemos que cuestionar porque dependen de muchos factores que igualmente dependen de otras muchas cosas. No es una cosa tan simple como simplemente dejar de lado a las personas y simplemente odiarlas, porque pues recordemos también que esto genera dolor, la separación genera odio. Y en estos tiempos tan extraños y en tanto cambio, en donde ya cambia más rápido la sociedad que nosotros mismos y en donde se nos vienen problemas que necesitamos realmente enfrentar,
como humanidad, no como nación, no como un país, sino como humanidad, véase el cambio climático y así, es necesario que pues se busque pues la igualdad de las personas porque así pues podemos generar un mundo mejor y no es algo que dependa de nuestra moral, porque no hace falta repetirlo. Y pues generar odio no ayuda mucho. Generar odio solo produciría más caos en un mundo de por sí caótico. Entonces, simplemente como mensaje final, así como para acabar esta ronda de tres tipos con nombres de plantas hablando de cualquier cosa, ¿cierto? Me gustaría que se llevaran el mensaje de que, pues, que en síntesis estas cosas como la sexualidad dependen de las personas y no es como que una sociedad o un colectivo de personas pueda como tal determinar lo que pueda hacer una persona. Y el hecho de separarnos por eso, pues, además de no tener mucho sentido, si lo miramos desde muchos aspectos, genera más bien dolor y en esos tiempos genera o perdura el descontrol que ya tenemos de por sí. Entonces, queda en usted, señor podcast escucha, porque yo soy simplemente un mero conductor, el buscar que la gente pues entienda este mensaje desde los argumentos y desde lo que intentamos mostrarle aquí de manera muy floja, pero lo intentamos, y pues buscar colectivamente que estas cosas no ocurran en los demás países, en nuestro propio país, y vivir, no sé si eso es vivir como en armonía, digamos, porque pues realmente no es como que muchas cosas nos diferencien los unos de los otros, además de ser un poco tontos individualmente, ¿verdad? Entonces, esto es lo que quiero que se lleven, es como súper blando y todo lo que ustedes quieran, pero creo que sirve para dejar un punto, digamos, para poder seguir avanzando. Igualmente, recuerden siempre buscar más información, nosotros no les damos la información completa, entonces que estén bien, se me cuidan, hasta luego. Y bueno, y también los invitamos a que se unan a la gran iniciativa Conéctate, en la cual te invitamos a que te unas a nuestras clases donde te enseñaremos a manejar variedad de plataformas todos los miércoles y viernes de 3 a 4 p.m. Lo vamos a poner aquí en nuestros show notes en las descripciones de la plataforma y de YouTube, de Spotify, para que ustedes puedan conectarse. Es tanto para niños como para adultos, personas de la tercera edad, para todos.